Listo, Rus, iniciamos. Muy buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a esta sesión de la Mesa de Investigadores de Ciencias Sociales 4, organizada por la Red Peruana de Universidades, RPU. Es un honor contar con su presencia en este espacio académico que busca fortalecer y promover el intercambio de experiencias y conocimientos, cruciales para el desarrollo de investigación en nuestro país. Antes de iniciar, me gustaría dar dos indicaciones para el desarrollo de la mesa. Las preguntas a las ponentes se realizarán únicamente al finalizar toda la ronda. Cada ponente cuenta con un máximo de 15 minutos para su presentación. En esta ocasión, la Mesa de Ciencias Sociales 4 contará con la participación de 3 destacadas investigadoras, quienes compartirán valiosos aportes en temas de gran relevancia. La doctora Manuela Casacoila, de la Universidad Nacional del Altiplano, la doctora Cecilia Cáceres Cabana, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la doctora Celina Luisar Obregón, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Para dar inicio a la mesa, es un placer presentar a la doctora Manuela Daisy Casa Coila, docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. La doctora Casa Coila es doctora en Educación, máster en Ciencias de la Educación Superior y una experimentada asesora de tesis de posgrado y pregrado. Ella nos compartirá su trabajo titulado Uso de herramientas digitales y desempeño académico en estudiantes universitarios, una mirada transversal. Doctora Manuela, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Por favor, si me confirman. Se ve la pantalla, Ve la ¿verdad? pantalla, doctora Manuela. Bien. Muy buenas tardes con todos los participantes en sala. Agradecer a la Red Peruana de Universidades por organizar esta sexta semana de investigación 2025. Mi nombre es Manuela Daisy Casacoila, represento a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Hoy voy a socializar el trabajo, la investigación realizada, uso de herramientas digitales y desempeño académico en estudiantes universitarios, una mirada transversal. A ver, no, creo que dejé de compartir. Sí, doctora, ha dejado de compartir. Ay, ya. Ay, Dios, perdón. Ya, vamos. Ya vamos. Bien, el trabajo de investigación realizado, tenemos aquí la primera variable. A ver, ya. El uso de herramientas digitales. El uso de herramientas digitales está referido a la aplicación de las tecnologías y software para facilitar tareas, mejorar la comunicación y optimizar procesos en diversos ámbitos como en el campo de la educación, el trabajo y muchas veces también es utilizado en el entretenimiento. En ese sentido, la integración de las tecnologías en la educación ha sido clave, fundamental para abordar los principales desafíos educativos. Desde finales del año, de la década del 80, su implementación de estas tecnologías se ha priorizado para reducir la brecha digital, modernizar los procesos de aprendizaje, y desarrollar en los estudiantes, sobre todo en los estudiantes universitarios, competencias y habilidades cognitivas. Estas herramientas han sido un papel fundamental en la transformación en la educación. Para esta variable de estudio se han tomado en cuenta 5 dimensiones. La primera es la alfabetización tecnológica, que consiste en la capacidad de comprender,
y utilizar y adaptarse también a las herramientas, a los recursos digitales de manera muy eficaz. Por otro lado, tenemos la comunicación y colaboración, que consiste en el intercambio de información entre estudiantes, ¿no? Mientras que la colaboración es el acto de trabajar en equipo, en trabajo en equipo, en trabajo colaborativo, con la finalidad de buscar un propósito común. La búsqueda y tratamiento de la información es donde se localiza la información necesaria mediante una estrategia, mientras que el tratamiento es el análisis y transformación de esa información para que sea útil. La ciudadanía digital, sobre todo, está relacionado con las normas de comportamiento, los derechos y responsabilidades que se tiene al interactuar con entornos virtuales. Obviamente, utilizando las tecnologías, esto va relacionado de manera responsable el uso con la ética y también la parte legal. Por otro lado, tenemos la creatividad e innovación. Esta consiste en que los estudiantes deben de tener esa capacidad de crear e innovar respecto a las herramientas digitales. El desempeño académico se refiere sobre todo al desempeño que los estudiantes juegan un papel muy importante en las tareas educativas, el desarrollo de competencias, y esto demuestra a través de actividades educativas. Obviamente van a ser evaluados mediante pruebas estandarizadas y otros indicadores de acuerdo a mesa etal. Por otro lado, también refiere que el desempeño académico, diferentes teorías actuales, si hay una buena calidad en el ambiente escolar, como la motivación, que es parte del proceso pedagógico, se va a centrar en las expectativas, el valor y los aspectos afectivos, ¿no? Asimismo, estas nuevas metodologías que puedan ser aplicadas en el desarrollo de competencias para desarrollar habilidades, destrezas, para potenciar el desempeño académico, obviamente aplicando el enfoque integral, esto mejorará los aprendizajes. En este desempeño académico se ha tomado en cuenta tres dimensiones. El primero es la dedicación al estudio, que consiste en el esfuerzo y tiempo que un estudiante invierte para aprender en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, tenemos la organización de recursos didácticos. Eso implica la selección de herramientas y materiales digitales, pero que les sirva a los estudiantes en el desarrollo de competencias. Pueden ser físicos, colaborativos, y que se alineen con los objetivos de aprendizaje y las necesidades específicas de estudiantes. Por otro lado, las aportaciones en actividades académicas, eso es muy importante porque incluyen la participación activa, sea en trabajos colaborativos, en debates, en proyectos, en trabajos de investigación, entre otros. En la investigación se ha propuesto un objetivo general y tres objetivos específicos. El primero el objetivo general consiste en determinar la relación existente entre el uso de herramientas digitales y el desempeño académico en los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Altiplano, fundamentalmente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Dentro de los objetivos específicos se tiene establecer la relación entre el uso de herramientas digitales y dedicación al estudio. El segundo objetivo, identificar la relación entre el uso de herramientas digitales y organización de recursos didácticos. Y el tercer objetivo, asociar la relación entre el uso de herramientas digitales y las aportaciones en actividades académicas. La metodología utilizada fue con el paradigma positivista. El enfoque fue cuantitativo porque permite recoger datos en un momento y tiempo determinado. El tipo de investigación utilizado fue no experimental, con diseño correlacional transversal. La población estuvo compuesta por 2.887 estudiantes. De esta se tomó una muestra
de 340 estudiantes a través de un muestreo probabilístico. Respecto a las técnicas utilizadas en la investigación fueron la encuesta y los instrumentos, dos cuestionarios. El primer instrumento fue el uso de herramientas digitales adaptado de Cabero et al. Del año 2020, y el segundo instrumento, la escala de desempeño académico tomado de Preciado Serrano et al. 2021. Antes de aplicar a toda la muestra, se ha realizado una prueba piloto a 30 estudiantes para determinar la confiabilidad del instrumento. Ambos instrumentos, el primer instrumento tuvo una confiabilidad de 0,975 y el segundo instrumento de 0,895, ubicándose en una confiabilidad alta. Luego de aplicar a toda la muestra para probar la hipótesis, se ha realizado una prueba de normalidad a través de la asimetría y la kurtosis. Respecto a la variable 1, la asimetría fue de menos 0,279 y la kurtosis de menos 0,453. Y para la variable 2, la asimetría fue de menos 0,153 y la kurtosis de 1,044. Estos valores están relativamente cerca a 0 y dentro del rango aceptable de más menos 1 para la asimetría y más menos 2 para la kurtosis. En tanto, los datos con esta prueba de normalidad fueron paramétricos, es decir, tuvieron una distribución normal. Por tanto, para probar la hipótesis se ha utilizado la correlación de Pearson. En esta prueba de normalidad se observa en la figura 1 el uso de herramientas digitales. En este histograma muestra una distribución del uso de herramientas en una muestra aplicada de 340 estudiantes. La curva superpuesta que se observa en la figura representa una distribución normal y además se observa que estos datos siguen una forma aproximadamente normal con una ligera simetría de 6,13 de media y una desviación estándar de 1,341. Digo, 1,841. En todo caso, la mayoría de las observaciones se centran entre 4 a 8. Del mismo modo, en la figura número 2, para el desempeño académico, también la curva se observa de manera normal, con una media de 3,49 y una desviación estándar de 0,79. Por tanto, se ha determinado para probar la hipótesis utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. En la tabla 1 se muestra la relación entre el uso de herramientas digitales y desempeño académico, ubicándose en una correlación positiva media de 0,431 y con un nivel de significancia de 0,00. Esto significa que el uso de herramientas digitales utilizadas de manera eficaz obviamente van a aumentar el desempeño académico. En la tabla 2 se muestra la matriz de correlación entre las dimensiones de estudio, observándose con mayor correlación positiva considerable la ciudadanía digital con creatividad e innovación, ubicándose en una correlación de 0,78 con un nivel de significancia de 0,00. En segundo lugar, tenemos la búsqueda y tratamiento de la información con la ciudadanía digital de 0,778. Es decir, a mayor, digamos, a mayor búsqueda y tratamiento, la ciudadanía digital utilizada de manera ética, de manera legal, será de manera eficaz. Y en tercer término tenemos la alfabetización tecnológica con la búsqueda y tratamiento de información, ubicándose en 0,746, también ubicándose en una correlación positiva considerable con un nivel de significancia de menor a 0,05. Estos resultados muestran que cuando los estudiantes organizan
utilizan de manera adecuada las herramientas digitales y desde la perspectiva de los estudiantes, el desempeño académico también será mayor. Si no es así, entonces será de manera inversa. Se concluye. Doctora, le quedan 3 minutos. Sí, ya estoy en conclusiones. Llegamos a la conclusión, a partir de esta investigación, evidencian una correlación positiva de magnitud media de acuerdo a los resultados presentados y estadísticamente significativos con un p-valor de 0,0000 entre las variables de estudio del uso de herramientas digitales y el desempeño académico. Obviamente, este análisis reveló que un mayor uso de desempeño, uso de herramientas digitales se asocia con un mejor desempeño académico, con un p-valor menor a 0,00. Esto subraya la importancia de fomentar el desarrollo de competencias digitales en el ámbito universitario, ya que su impacto positivo en el aprendizaje y el desempeño académico es evidente. Entre tanto, se recomienda que las instituciones educativas de superior como las universidades integren de manera sistemática el uso de herramientas digitales en los planes de estudio, no solo como apoyo tecnológico, sino como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la incorporación de plataformas digitales e interactivas, ¿no? Por ejemplo, recursos multimedia, entornos virtuales que sean colaborativos, fomentando así la participación activa del estudiante y fortalezcan las competencias digitales. Algunas referencias utilizadas en la investigación, bueno, obviamente hay más, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Manuela Casa, por su valiosa presentación, sobre todo por resaltar la importancia del uso de herramientas digitales y desempeño académico en estudiantes universitarios, una mirada transversal. Asimismo, recordarles que las preguntas deberán realizarse al finalizar todas las exposiciones y cada ponente tiene 15 minutos. A continuación, invitamos a la doctora Yeselia Damira Cáceres Cabana, profesora ordinaria de la Facultad de Económica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La doctora Cáceres es doctora en Administración y una reconocida docente investigadora enfocada en el desarrollo territorial sostenible del sur peruano, con énfasis en la gobernanza de recursos estratégicos como la minería. Ella presentará su investigación sobre minería, dinero y migraciones, análisis desde Arequipa, Perú. Doctora Yeselia, le escuchamos con atención. Muchas gracias por su presentación. No sé si se está logrando ver la presentación. Sí, doctora Yeselia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los organizadores de este importante evento porque nos permiten compartir con otras universidades y poder complementarnos de alguna manera en el conocimiento, y yo estoy muy agradecida por esta oportunidad. En este momento voy a presentar un paper que ha sido aceptado para publicación y que justamente en estos días, probablemente esta semana, salga publicado en la revista de Geografía Latinoamericana indexada en Web of Science. Esta investigación se titula Mineros, Dinero y Migración, Geografía Económica de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Arequipa, Perú. Ha sido elaborada por el doctor Aaron Malone, Nicole Smith, su servidora Yeselia Cáceres, Tim Sargent. Comienzo entonces. Bueno, primero la MAPE, estamos hablando de la minería en pequeña escala, sea formal o informal. Ha sido un tema de mucha controversia, mucha discusión en los últimos días, quizá en los últimos meses. Y tiene una importancia global en el mundo porque presenta una importante generación de empleo. Emplea 4 a 5 veces más personas que la minería formal o que la minería a gran escala. Además, el Estado destina 4 veces más recursos a erradicarla, es decir, a eliminar la MAPE, que a formalizarla. Me refiero al Estado peruano. Y también este contexto de
de inseguridad, de insatisfacción, hace también que los propios mineros estén linden con la inseguridad, pero también con la informalidad en una economía subterránea, conocida como economía subterránea. No obstante, esta economía subterránea genera flujos de ingresos relevantes. Estos flujos financieros o remesas generalmente se van a las ciudades más importantes del sur peruano. Estamos hablando de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, que generalmente han venido desarrollándose gracias a la MAPE. Y bueno, esta es una situación compleja porque esta actividad, a pesar de generar empleo y tener mucho que ver también con la contaminación ambiental, no ha sido regulada totalmente. Entonces, es necesario ahora tener un abordaje mucho más micro y conocer realmente qué pasa desde el punto de vista económico, qué geografías económicas se vienen dando. Entonces, este estudio lo que hace es presentar el caso de Alto Molino, que está ubicado en el distrito de Río Grande, en Arequipa, y que es una zona que desde el 2015 ha tenido una influencia creciente de mineros formales o informales. Ustedes pueden ver aquí en este mapa, Alto Molino está prácticamente al margen del río Coña y bueno, estamos hablando que más o menos entre 3 horas, 2 a 3 horas de Camaná, 3 horas más o menos de Camaná. Bueno, los objetivos del estudio se centran básicamente en conocer qué pasa con esta minería, cuáles son los aspectos de la geografía económica que nos permitirían comprender de una mejor manera los impactos económicos que genera esta MAPE, ya sea a nivel individual, familiar, etcétera, ¿no? Y también queremos saber cómo se distribuyen estos impactos, cómo interactúan estos patrones de movilidad con las geografías económicas que se vienen dando. Bueno, frente a esto tenemos una literatura extensa. De hecho, hay muchos aportes de América Latina, pero también tenemos aportes de el Asia y el África sobre la minería a pequeña escala. Básicamente se centran en el conflicto y la complementariedad, ¿no? Por ejemplo, algunos estudios, el de OFOSU, publicado en el 2020, sugiere que hay un conflicto porque la MAPE, es decir, la pequeña minería, puede perjudicar a la agricultura al degradar las tierras, ¿no? Y contaminarlas, ¿no? Y otro estudio que habla sobre este conflicto y complementariedad elaborado en Bolivia, habla también de que la MAPE puede socavar la economía local debido a que la MAPE puede generar empleos más remunerados y al haber mayores ingresos, entonces los trabajadores van a preferir ir a la mina que ir a, a la chacra o a trabajar en el agro. Sin embargo, también tenemos algunos elementos interesantes que sugiere OFOSU en el 2020 y habla de aquellos migrantes afortunados y los locales desafortunados, ¿no? Los migrantes afortunados que usan ingresos de las MAPES, que de alguna manera generan un capital, ¿no? Y los locales que ven perjudicada su agricultura por esta actividad. Encontramos también estudios que señalan estas situaciones de ¿por qué hay mineros? ¿Cuáles son sus motivaciones, no? Y también cuáles son sus aspiraciones. Hay diferentes estudios que podríamos mencionar ahora, pero por cuestiones de tiempo no me voy a detener, solo comentar que generalmente en las motivaciones tiene que ver por generar ingresos, por tener más, con qué financiar sus gastos. Y en las aspiraciones que generalmente dicen, ¿no? Estamos temporalmente en la MAPE. Bueno, en ese contexto se da un vacío. El principal vacío es que no se encuentra, no se entiende
si bien sabemos que pueden ser informales, no sabemos qué pasa en el asunto económico más puntual, ¿no? Es decir, a dónde mandan su dinero, cuánto ganan, dónde invierten, dónde compran, dónde venden, etcétera, ¿no? O qué actividades se dinamizan con la MAPE. Bueno, y los resultados del estudio, antes de esto, olvidé decirles que se levantaron 157 encuestas para poder lograr estos resultados en Alto Molino y tuvimos el apoyo de una ONG que conocía muy bien la zona, es la ONG de Escosur, quienes contrataron 4 encuestadores y además utilizamos los datos de nuestras entrevistas en profundidad que habíamos levantado. Es decir, este es un estudio que combina métodos cuantitativos y cualitativos. Y además hemos tenido cuidado de que se consideren en las entrevistas a todos los posibles trabajadores con al menos una cuota del 10% de género, de mujeres. Entonces, bueno, en este marco encontramos algunos resultados. Primero, lo que queríamos saber era el asunto del ingreso, ¿no? O cómo se financia, cómo se genera esta dinámica económica. Encontramos primero que los gastos diarios de alimentos y ropa fundamentalmente se dan en la zona minera. Eso es porque son consumos más micro, ¿no? Más de primera necesidad, por así decirlo. Y más bien las compras grandes se dan en Arequipa, ¿no? O algunas en Camaná. Hemos encontrado también un caso, ¿no? De que se ha comprado un auto en Camaná, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente se hacen en las grandes ciudades, ¿no? Por otro lado, ¿cómo ingresaron los trabajadores, cómo ingresaron en algunos casos los jóvenes a la MAPE, ¿no? El 41% ingresó por recomendación. Esto es interesante porque si es que ingresó por recomendación, es posible que se generen redes familiares o redes de parentesco, de amicalidad, y que esto permita además que se puedan capitalizar otros vínculos, ¿no? Tiene un impacto en el capital social. Además, encontramos que el 61% ya tenía un contacto antes de migrar. Bueno, como les decía, hay redes translocales que facilitan la movilidad laboral y refuerzan los vínculos, ¿no? Ahora, si bien solamente el 7%, un porcentaje muy bajo en realidad, corresponde a mineros de la zona, encontramos que los mineros de las regiones aledañas, Puno, Cusco, Huancavelica, Huánuco, y algunos que ya han tenido experiencia en otras zonas mineras, son aquellos los que están trabajando actualmente en la zona. Además, encontramos que respecto ya de sus ingresos, el 58% afirma que los mineros ganan más que otros trabajadores. Entonces, de alguna manera la motivación es económica. Y el 85% dice que sus ingresos igualan o superan lo esperado. Y cuando microanalizamos los ingresos, encontramos ingresos que lindan algunos con 6,000, 7,000, pero haciendo un promedio de los ingresos y considerando que también se ha tomado a aquellos trabajadores que son peones, por ejemplo, y que no ha habido una distinción en los niveles dentro de la MAPE, además por la dificultad de acceder a los mineros. Encontramos que el ingreso mensual promedio ha sido de 2.725 soles, que son como $757, con una mediana de 2.500. Quiere decir que más de la mitad ha tenido excedentes para ahorrar. Pero aquí hay un asunto también. Estos $757 se contrastan también con los estudios encontrados en otras zonas en África, por ejemplo, donde encontramos una media de $200 o en otras partes $400, ¿no? Es Doctora posible además Miseria, que tenemos 3 minutos para culminar con la ponencia. perfecto.
Además, hay un envío de remesas hacia los lugares de origen, entonces quiere decir que la MAPE está capitalizando los lugares de origen y en muchos casos estos corresponden al 32%. Las MAPE genera efectos económicos tanto en zonas mineras como en las comunidades de origen de los trabajadores. Es decir, se repite, se confirma la hipótesis de Ofosu que sugiere el patrón de migrantes afortunados porque los ingresos y las inversiones benefician principalmente a los lugares de origen, ¿no? Y los locales desafortunados porque enfrentan efectos mixtos entre el desplazamiento del agro o el encarecimiento de la mano de obra rural. Para ya culminar, quiero mostrar algunas estadísticas descriptivas que salieron de la encuesta. Cabe mencionar que esta es una encuesta que no representa debido a que se ha levantado a 157 personas. Sin embargo, nos muestra, nos refleja un patrón de movilidad y un patrón de inversión de parte de la MAPE hacia las zonas o hacia los lugares de mayor desarrollo. Y para culminar, quisiera terminar con una parte importante y es que nos falta todavía profundizar algunos estudios que nos permitan, por ejemplo, desagregar el patrón de gasto de estos ingresos, el patrón de ahorro o cómo se comporta, por ejemplo, los jóvenes versus los adultos, o cuáles serían aquellas distinciones entre mujeres y varones. Sabemos que las mujeres prefieren migrar o salir de la MAPE, pero nos gustaría también estudios que pudieran reforzar un poco más este asunto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Cecilia Cáceres por compartir su importante análisis acerca de la minería. Asimismo, informa a los participantes que la asistencia no va a ser registrada. El Zoom nos va a dar el reporte de permanencia para que puedan contar con la asistencia de la mesa del día de hoy. Finalmente, cerramos la ronda de exposiciones con la participación de la doctora Celina Luisa Obregón, docente investigadora RENACYT nivel 5 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La doctora Luisa, con doctorado en química de la Universidad Estadual de Campinas, es fundadora y directora de importantes laboratorios de investigación en la UNSAC. Su tema es Análisis de tintas y papel en documentos del Archivo Histórico del Cusco. Doctora Celina, tiene la palabra. Doctora, ¿debe activar el micro? Ahora sí. Está bien, perfecto, gracias. Muy buenas tardes a todo el público presente. Gracias por la gentil invitación. El trabajo que voy a presentar en realidad es un compendio, podría decir, de varios otros trabajos que hemos estado realizando en el Laboratorio de Espectroscopía Óptica No Destructiva de la USAC y que algunos de ellos han conducido ya a publicaciones en revistas indizadas Q1 y Q2. Y otra parte de los resultados que presento corresponden a tesis de pregrado y que también se está trabajando en las publicaciones de los mismos. Bueno, entonces, como ustedes seguro han tenido conocimiento, en diversas medios de comunicación nos hemos ido enterando de que existen varios documentos que han sido recuperados por el Estado peruano o por diversas instituciones que tienen un valor histórico. Eh, Existen varios de ellos, pero también hemos escuchado en las diversas noticias de que existen algunos otros documentos que han ido desapareciendo de los diversos archivos, no solo de aquellos que pertenecen al Estado peruano, sino privados, ¿no? Ese es el motivo por el cual decidimos desde 2017 más o menos enfocarnos en este tipo de trabajos de investigación
porque yo pertenezco a un grupo de investigadores que son de química y de física, y entonces hemos visto la necesidad de interactuar con nuestros colegas del área de ciencias sociales, en este caso con los colegas del área de historia. Entonces, como podemos ver acá, este planteamiento del problema que les alcanzo está enfocada a esta presentación, no netamente al, eh, a cada uno de los trabajos que les estoy presentando, ¿no? En realidad, en cualquier archivo histórico, en cualquier acervo documentario, pueden ocurrir diversos procesos de oxidación de los componentes de la materia química que constituyen estos documentos o estos manuscritos, ¿no? No importa si son en papel, en cuero, en telas, etcétera. Pueden ocurrir diversas reacciones dependiendo de las condiciones ambientales bajo las cuales están siendo almacenados o están siendo exhibidos. No solo se trata de la humedad, no solo se trata de la interacción entre la tinta y el material de soporte, o de la humedad del ambiente, de la radiación, de la temperatura, del calor, ¿no? Es todo un complejo que actúa todo de manera sincrónica y de manera paralela. Entonces, todos estos procesos químicos ocurren como producto de una interacción entre los materiales que lo constituyen, básicamente las tintas y los materiales de soporte, ¿no? Sin embargo, en química nosotros utilizamos métodos, en química y en física, utilizamos métodos, diré, tradicionales que son destructivos y que deteriorarían el patrimonio cultural. Por eso es que nosotros implementamos el laboratorio que estoy representando ahora, el laboratorio de espectroscopía óptica no destructiva, con equipos financiados por los proyectos Yachaninchis, siendo la característica de ser mínimamente invasivos con la materia que estos estudian. Entonces, el objetivo de los trabajos que estoy presentando en esta oportunidad es aplicar las técnicas espectroscópicas, básicamente la fluorescencia de rayos X, microfluorescencia de rayos X, la espectroscopía infrarroja y la espectroscopía óptica para la caracterización de manuscritos peruanos del siglo XVIII y XIX que hacen parte del acervo del Archivo Regional de Cusco, que está ubicado en la biblioteca de nuestra universidad. Además, identificar, ver el estado de transformación química del material de soporte que, siendo manuscritos, obviamente es papel, ¿no? Y después entender una relación entre estos materiales. Como indiqué antes, trabajamos con técnicas espectroscópicas. Voy a tratar de no profundizar mucho en el tema químico o en el tema físico, porque estoy en el área de sociales ahora en esta presentación. Y bueno, entonces cuando la radiación visible, por ejemplo, la luz solar que nos está impactando sobre nosotros mismos, sobre nuestra piel, sobre cualquier material, llega a interactuar, em, puede ser observada con el ojo humano, si es que la radiación es visible, o con en otros rangos, por ejemplo, los rayos X, ¿no? En otros rangos de medida de energía, ¿no? Bien. Entonces, también existe otra región que estamos abordando ahora, que es la región del infrarrojo. En este caso, como indicado, existen muchas otras técnicas, como la espectroscopía Raman, que nos permitiría también hacer el estudio de algunos de los materiales, y otros modos de la espectroscopía infrarroja que también nos pueden ayudar a entender lo que está sucediendo con nuestro patrimonio material. Bueno,
Ya que nuestro objetivo en este caso se está focalizando a los manuscritos del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, tenemos que considerar que estas tintas, que son las que venían de Europa, son aquellas que aproximadamente se han estado manteniendo en sus recetas desde la Edad Media y son conocidas como tintas ferrogálicas. Cada escribano, cada región española tenía su propia receta y los componentes principales eran la fuente de taninos, una sal metálica, un agente espesante, podemos decir, y un agente diluyente. Dentro de los taninos, en las tintas de origen español, ibéricas, se utilizaba como fuente de taninos las agallas de los robles, que son estas erupciones que surgen en los árboles, pero se ha encontrado que en Centroamérica se ha utilizado esta otra especie que se llama Quesalpinia coraria, que es prácticamente hermana de una especie que tenemos nosotros, que es la tara. Entonces, esto nos abre un camino hacia otra área de investigación, ¿no? Bueno, en esta representación tengo algunas de las mm, ubicaciones de algunos centros mineros que fueron explotados años atrás, muchísimos años atrás, pero que se caracterizan por tener estas impurezas químicas, elementos químicos como el arsénico y el plomo, a pesar de que se explotaban en busca de hierro. La espectroscopía de fluorescencia de rayos X, que es la que hemos utilizado, es una técnica que relaciona el impacto de los rayos X con la emisión de rayos X secundarios emitidos por cada elemento químico, que es único y es característico. Y la otra técnica de la cual vamos a utilizar es la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, que en este caso nos analiza la estructura molecular de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la presencia de agua se puede ver en esta banda, así. En este caso, a 0 días, a 4 días y a 20 días, cuando se ha incrementado la humedad en el papel. De esta manera se puede hacer monitoreos de cómo se está cambiando la estructura del papel que está hecho en base a celulosa. En nuestro caso, entonces, en esta oportunidad, presento parte de los resultados de algunos documentos. Quizás el más impactante que nos interesaría son estos dos, uno de Tupac Amaru del año 1778, con la firma de Tupac Amaru, y este otro con la firma de Mateo Pumacagua y otros testigos, que son los que nos vamos a enfocar. Además de la fluorescencia y la espectroscopía infrarroja, hemos utilizado microscopía óptica con un microscopio USB porque tiene que hacerse todo en el lugar donde se realiza. Bueno, como producto de la espectroscopía de fluorescencia, se obtienen este tipo de espectros donde podemos identificar los elementos que están presentes. Y de ahí podemos confirmar que se tratan de tintas ferrogálicas, porque tienen principalmente hierro, zinc y cobre. A diferencia de las tintas europeas, las tintas cusqueñas contienen determinadas cantidades de plata, de rubidio y de arsénico. Bien. Mientras que el papel, por ejemplo, el de Tupac Amaru, es un papel enriquecido, digamos, cuyos poros han sido sellados por la presencia de compuestos de calcio, de bicarbonato de calcio, yeso y potasio, ¿no? Y también en muchos documentos, en los documentos peruanos, hemos encontrado la presencia de cloro. De esta manera nosotros podemos ver si la tinta que se ha utilizado en la hoja 1, 2, 3, 4 es la misma o no. Es decir, si es una única persona la que ha escrito o son varias personas las que han escrito, ¿no?
En este caso, por ejemplo, en el manuscrito de Mateo Pumacahua, en el que él informa al rey de España que, voy a usar este término, las huestes de Tupac Amaru habían sido derrotadas, firman varios personajes. Y resulta que todo el documento está escrito con una tinta y las firmas también están realizadas prácticamente con la misma tinta. Eso significa que se esperaría de que los ganadores, los que sofocaron la rebelión, debieron tener en realidad un mayor recurso económico. Y eso significaría un acceso a diversidad de tintas y calidades de tintas, ¿no? Pero esta composición química nos revela de que no ha sido así, de que ha sido prácticamente una única tinta la que con la cual se ha escrito este documento. Doctora Celina, quedan 3 minutos para culminar la ponencia. Gracias. Bueno, respecto entonces a los materiales de soporte, podemos ver acá algunas micrografías para clasificarlos en base al tipo de material que se ha utilizado para el papel. La pregunta sería si estos papeles venían de Europa o de España, o es que eran papeles elaborados en Perú, o al menos en América, ¿no? O en la Nueva España, en México. Bueno, en este caso lo que hemos podido comparar es identificar estos picos que nos demuestran que existe un deterioro. A pesar de que las imágenes que les he mostrado muestran eh, que estarían en aparente estado, el análisis espectroscópico molecular del papel en el cual están escritos estos documentos demuestran que ya están en inicio de deterioro. Entonces, ya se puede observar, por ejemplo, la ruptura de la celulosa. Eso significa que si es que no son tratados y conservados adecuadamente, pronto van a comenzar a hacerse polvillo, lamentablemente. Bueno, entonces, como conclusiones, lo que yo quisiera indicar es lo siguiente. Dentro de las tintas que han sido estudiadas, ratificamos de que se trata de tintas ferrogálicas, ricas en hierro y cobre, pero que tienen algunos elementos en componentes traza que no lo contienen las tintas europeas. Por lo tanto, se puede hacer una trazabilidad de la tinta peruana, específicamente la tinta cusqueña, porque no se han hecho otros estudios en el Perú al respecto, solo se han hecho en México. Bueno, lo otro que podemos ver es que la espectroscopía infrarroja nos ha permitido o nos permite identificar el grado de deterioro de estos documentos y alertar a todos los historiadores, a los conservadores, de que es necesario implementar medidas de conservación de nuestro patrimonio cultural material. Y bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Celina Luísar, por esta fascinante exposición. A continuación, damos por concluida la ronda de presentaciones y pasaremos a la sesión más interactiva, preguntas y comentarios. La primera pregunta para la doctora Manuela Daishi Casa Coila. Doctora, la pregunta que le realizaron fue: ¿por qué eligió el paradigma positivista para su investigación y qué ventajas considera que le aportó frente a otros enfoques, como el interpretativo? Doctora ¿Me Celia puedes Luis. repetir, por Ok, le favor? repito la pregunta. ¿Por qué eligió el paradigma positivista para su investigación y qué ventajas considera que le aportó frente a otros enfoques, como el interpretativo? Ah, sí, muchas gracias por la pregunta. Bien, sí, se puede. Sin embargo, utilicé este paradigma positivista porque consiste en la recolección de datos numéricos, en este caso,
de datos en un tiempo determinado. Además, el análisis es numérico, por tanto, yo puedo interpretar de manera estadística utilizando la estadística inferencial, pero ahí no, tampoco es todo, digamos, numérico. Los resultados numéricos se interpretan, se hacen una interpretación y se realiza un aporte. Sí, obviamente pudo haber sido también una investigación de tipo experimental, por ejemplo, utilizando en el desarrollo de sesiones de aprendizaje con un grupo control, un grupo experimental, y ver la efectividad con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es factible. Sin embargo, yo lo he utilizado este trabajo de investigación, digamos, por la parte interpretativa, por utilizar el software. No digo que en una investigación cualitativa no se utilice, también se utiliza el Atlas TI para poder, digamos, organizar, interpretar, organizar, ¿cómo le llamas? A categorizar, ¿no? Categorizar y luego a partir de ello realizar una interpretación estatal. Doctora Manuela, no logramos escucharla. Creo que es el internet. No, sí. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Otra vez se le fue el audio, doctora Manuela. Sí, sí, decía que... Ay, algo pasa. Creo que mi internet está... Hola, ahora sí. Sí, retorno. Ya, sí, la pregunta era, ¿por qué había considerado el enfoque, el paradigma positivista como enfoque cuantitativo? ¿Esa verdad? Eh, Sí, decía doctora. de que en un tiempo determinado, además, el análisis de datos ha sido utilizado a través del software. Decía que sí puede haber hecho una investigación con enfoque cualitativo, hermenéutico, interpretativo para categorizar los datos, si es factible. También, claro, también se hubiera o experimentar utilizando un grupo para mejorar el desempeño académico, en este caso el aprendizaje de estudiantes universitarios. Sin embargo, yo quise hacer ello porque mi población era 2.187 estudiantes. De estas, eh, pues, muchas gracias. Bueno, al parecer la doctora Manuela tenía inconvenientes con el internet. Espero que lo que se logró escuchar haya aclarado su consulta. Doctor Cristian Camacho. La siguiente pregunta es para la doctora Celina. ¿El análisis de tintas puede revelar las alteraciones o modificaciones de escritura o cuarismos? Doctora Celina. Bueno, en este caso, en la presentación que les he alcanzado, ya que se tratan de manuscritos del siglo XVIII y XIX y otros del siglo XV y XVI con los que hemos trabajado, hemos utilizado lo que es la paleografía.
y obviamente con la presencia, con la colaboración de un paleógrafo de historiadores, ¿no? Ellos son quienes pueden identificar a qué periodos corresponde el tipo de escritura, si es al siglo XV o es al siglo XVI o es al siglo XVII. Lo que nosotros hacemos es una correlación estadística matemática o un análisis multivariado respecto a la composición química y la paleografía que están atribuyendo ellos. Algo parecido se hace en lo que es química forense, en la falsificación de documentos, de los cheques, por ejemplo, o firmas o partituras, etcétera, para diferenciar el tipo de escritura y la composición química. Sí es posible hacerlo. Gracias, doctora Celina. La siguiente consulta es para la doctora Cecilia acerca de por qué es necesario integrar a las MAPE en las políticas públicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero cuando estamos hablando de la mediana y pequeña minería, eh, estamos hablando de gran parte de peruanos y de personas que ven influidos sus ingresos debido a la minería en pequeña escala. Entonces, sí es necesario incorporar en la planificación económica. Este es un asunto que no debemos escapar y tampoco podemos olvidar de que es parte del desarrollo rural de estas zonas. Además, la influencia de la MAPE, como ya hemos visto, va mucho más allá de la zona donde ellos trabajan, sino que esta influencia va hacia las ciudades, hacia, por ejemplo, en este caso, hacia Arequipa, Puno, Cusco, y por lo tanto configura un nuevo patrón de dinamismo en estas ciudades. Además, si es que las integráramos en las políticas públicas, podríamos aprovechar mejor sus beneficios. Podríamos generar más empleo, podríamos hacer un mayor dinamismo económico y también podríamos gestionar los impactos negativos que se tienen, ya sea ambientales, por la contaminación de repente del cianuro, del mercurio, o de repente sociales, ¿no? Laborales. Entonces, sí es necesario mirar a la minería artesanal y de pequeña escala de frente como una actividad económica esencial que tiene que ser gestionada. Gracias, doctora Cecilia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aclarar a los estimados participantes que la asistencia se registrará de manera automática en la plataforma por el tiempo de su permanencia. La siguiente pregunta también va dirigida a usted, doctora Cecilia. Al aplicar el cuestionario en el trabajo de campo, ¿cuáles fueron las dificultades? La principal dificultad ha sido conseguir las respuestas. De hecho, el trabajo de campo ha tenido que involucrar jornadas, sea en la madrugada o en la noche. Además, hemos entregado una camiseta, un polo y algunos gorros de regalo a los que respondían el trabajo de campo. Y además teníamos que tener cierta llegada con algunos dirigentes o algunos conocidos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy arduo. De hecho, nosotros teníamos pensado levantar muchas más encuestas, pero debido a las condiciones propias de la actividad, no se pudo levantar más que 157, que de hecho fue un número bastante importante. Seguimos con las preguntas hacia usted, doctora Cecilia. ¿Las investigaciones sobre la MAPE pueden ser una puerta de formalización de las mismas? En realidad, las investigaciones nos permiten entender cuál es la dinámica que hay en la MAPE. Y de hecho, al conocer esta dinámica, podríamos ver los patrones de comportamiento, podríamos de repente darle una llegada mucho más real desde el territorio a las políticas de formalización, que generalmente tienen unos requisitos imposibles de cumplir y que normalmente están de espaldas hacia lo que realmente se ve en las zonas mineras.
De acuerdo. La siguiente consulta también para usted, doctora Cecilia. ¿Es posible la interacción entre MAPE y agricultura? Bueno, allí hay dos posturas bien marcadas. No es tan fácil hablar de sí, de decir que sí o decir que no, porque hay casos en los cuales la MAPE normalmente podría ir en contra de la agricultura o de alguna manera tener impactos negativos hacia la agricultura porque encarece la mano de obra o porque de repente los efectos de la contaminación también se ven en el agua y esto afecta a los cultivos, ¿no? Sin embargo, también se han visto casos como en otras zonas, incluso en algunas zonas del Perú, donde la MAPE y la agricultura van de la mano. Hay una especie de coexistencia de ambas actividades. Y hay una especie de financiamiento. Por ejemplo, algunas veces la pequeña minería puede financiar los cultivos, ¿no? O viceversa. Incluso hay casos en los que, por ejemplo, en zonas donde han habido reclamos en contra de la gran minería, ha aparecido la pequeña minería y parece que no ha habido ninguna protesta contra la pequeña minería. Entonces, lo que quiero decir es que es necesario analizar estos impactos y es necesario ver en qué medida comprendemos cómo estas dos actividades podrían dinamizarse entre ambas, ¿no? Para poder tomar una postura de si es que benefician o perjudican. Gracias, doctora Cecilia. A continuación, la siguiente pregunta es para la doctora Manuela Daishi. Doctora Manuela. Sí, estoy acá. Bueno, la consulta es, ¿por qué solo aplicó cuestionario en base al tema en general, no desarrollando cuáles medios digitales? Ya, sí, en el cuestionario se han considerado 5 dimensiones, como lo he explicado. Por ejemplo, en la dimensión de alfabetización tecnológica, se ha considerado a los estudiantes si utilizan, por ejemplo, distintos sistemas operativos en ordenadores como Windows, Unix, Linux, ¿no? O Android. Por otra parte, también si ellos configuran, por ejemplo, el gestor de correo electrónico, el Gmail, el Outlook o el Microsoft, si también utilizan algunos software, por ejemplo, para las músicas, para organizar los organizadores como Canva, el Photoshop, por ejemplo, ¿no? Entre otros, Camtasia también. Para comunicación, por ejemplo, es interesante, y esto partió desde la COVID, el uso del WhatsApp, del Telegram, ¿no? Se ha considerado el uso de herramientas digitales, y ellos utilizan el Skype también, ¿no? Y así el YouTube, el Prezi para realizar presentaciones. Entonces, para realizar, por ejemplo, los mapas conceptuales, si ellos utilizan, como vuelvo a mencionar, el Canva, el XMind también, que es un software muy importante para realizar estos organizadores de conocimiento. Entonces, sí se han considerado dentro de estas 5 dimensiones como la alfabetización tecnológica, la comunicación, cómo ellos se comunican, la búsqueda de tratamiento, por ejemplo, para la información, utilizando fuentes confiables, ¿no? La ciudadanía digital. Obviamente, dentro de la ciudadanía digital, si ellos promueven, ¿no? El uso legal, obviamente citando, ¿no? Eso también se ha considerado, y la creatividad e innovación, si tienen esta capacidad. También debo aclarar, creo que no se me ha escuchado hace rato, la investigación no fue con enfoque cualitativo, sino cuantitativo, por eso se ha considerado el paradigma positivista. Muchas gracias. Gracias, doctora Manuela. Continuamos con la doctora Cecilia. La siguiente pregunta consiste en, ¿el hecho de que los mineros sean foráneos genera algún descontento con la población local? Doctora Cecilia. No necesariamente.
cuando de hecho, podría pasar, nos ha pasado en un trabajo de campo que teníamos con adultos mayores justamente en la misma zona de estudio, em, cuando encontramos que sí, los adultos mayores encontraban cierto cambio en el territorio, pues, se acordaban de que ese cerro no estaba como está ahora, o no había ese deslizamiento, ¿no? Entonces, siempre había la añoranza, pero lo que pasa cuando hay una pequeña o mediana minería, por lo menos lo que hemos visto en este trabajo de Alto Molino, es que la torta, por darles un ejemplo, se distribuye de una manera más equitativa. Es decir, los pobladores que son agricultores, muchos también son mineros. Entonces no hay este tema de que haya una especie de competencia o de que... Ahora, esto es una coexistencia débil, porque también existen casos en los cuales podrían haber fricciones, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, también para usted. ¿Qué riesgos deben prevenir las futuras políticas públicas sobre minería artesanal en Arequipa para no agravar problemas como la corrupción local, el daño ambiental irreversible y la pérdida de oportunidades productivas sostenibles para la población joven? Es una pregunta muy ambiciosa y yo espero poder contribuir en un pedacito desde lo que hemos visto en la investigación. Eh, Primero, encuentro que las políticas requieren un tinte de limpieza, ¿no? Me refiero a controlar los aspectos de la corrupción. Y además, en particular, esto tiene que ver con lo que dice también la pregunta, el daño ambiental, porque la corrupción tiene muchos matices y este daño ambiental a veces se disfraza en los informes que se pueden ir presentando. Además, aquí es necesario influir con mayor investigación para poder hacer menores los efectos o mayores estudios, como dicen también allí, para que sean menores los efectos de contaminación, ¿no? Ahora, ¿qué considerar en estas políticas? La pregunta creo que es centrada sobre todo en eso, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo prevenir futuras políticas frente al tema de la corrupción, frente al tema del daño ambiental? Creo que con espacios como este, donde ya estamos mostrando lo que vamos encontrando, este es un primer inicio, ¿no? Pero necesitamos políticas mucho más centradas en el capital social. Creo que es esa la respuesta, que permitiría enfrentar mejor la corrupción. Ahora, hay otro asunto con el daño ambiental y es que los casos de usos de cianuro y mercurio, que son los que más contaminan, hay investigaciones, que no es esta la que he presentado, pero hay investigaciones que sugieren que los mineros deben minar y las plantas de acopio o las plantas de transformación deben encargarse de eso. Solamente con ese proceso ya disminuiríamos mucho la contaminación. Ahora, la pérdida de oportunidades productivas. Bueno, yo creo que eso va a tener que ser un asunto del mercado, ¿no? En ese aspecto de las oportunidades productivas, no podemos dejarle de alguna manera todo al Estado, sino también hay que dinamizar con estas otras opciones de negocios en la zona. Listo, muchas gracias. Gracias, doctora Cecilia. La siguiente consulta es para la doctora Manuela. ¿Considera que un diseño longitudinal podría ofrecer resultados diferentes o complementarios a los obtenidos? Mm, Ah, sí, en un estudio observacional, obviamente se recopilan datos para estudiar a una determinada muestra, en un tiempo y espacio determinado. Sin embargo, a partir de esta investigación realizada, se puede seguir mejorando utilizando el enfoque constructivista, ¿no? A partir de los resultados obtenidos y cuánto fue, se puede implementar. Obviamente, estadísticamente se puede interpretar en una investigación longitudinal, pero se puede seguir mejorando ello. Y obviamente también
una investigación no se termina en ello, ¿no? Se sigue realizando investigación para seguir mejorando. Gracias, doctora Manuela. Bueno, ya no tenemos más consultas y con esto damos por finalizada la Mesa de Investigadores de Ciencias Sociales 4. En nombre de la Red Peruana de Universidades, agradecemos profundamente la participación y los valiosos aportes de la doctora Manuela Casa, Cecilia Cáceres y Celina Luizar, así como la asistencia de todo el público en general. Tengan una excelente tarde. Estimados participantes, la asistencia se registrará de manera automática por la plataforma Zoom, así que no es necesario que se registren en un link.